Sean ustedes bienvenidos a este ciclo de conferencias de este 27 de octubre de 2018. A nombre de nuestro señor director, el doctor Rafael Contreras Bustamante, del maestro Fausto Razo Vázquez, jefe de nuestra edición, tengan la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a empezar este día con la conferencia denominada La importancia del estudio del derecho marítimo en México. Y tenemos el gusto que nos acompañe el maestro Jorge Humberto Jaime Steitz. Esta conferencia tendrá, nos comenta el maestro, que va a tener un sentido informativo y declarativo respecto a temas muy interesantes. La diferencia entre derecho del mar, Convención Internacional de Derecho del Mar y Marítimo, legislación mercantil mexicana, la creación de la Organización Marítima Internacional y la actuación de México, ejemplos de Titanic, Erika 1 y 2, el British Petroleum en Miami, el paso de la legislación en materia marítima del siglo XX al siglo XXI, sus antecedentes coloniales, la gran reforma del 2006 y del 2017. Bueno, también va a platicar sobre algunos juristas mexicanos dedicados al derecho marítimo del siglo XX y la promoción que indudablemente el cariño que le tiene, el amor que le tiene el maestro al derecho del mar, las opciones, pues nos va a platicar sobre las opciones en el estudio de posgrados en la materia en México, en el extranjero. Y bueno, al final algunos temas importantísimos que hay que desarrollar respecto al derecho del mar. Permítanme, antes de iniciar la conferencia, leer una síntesis curricular del maestro Jaime Steitz, egresado de la maestría en Leyes de Ordenamiento Marítimo por el Instituto Internacional de Derecho Marítimo de la Organización Marítima Internacional, así como la maestría en Derecho Marítimo y Gestión Portuaria en la Facultad Náutica de Barcelona. Es egresado diplomado de líderes progresistas en Friedrich Everett Schultz, el maestro capítulo México, y del diplomado de Arbitraje Comercial Internacional de la Escuela Libre de Derecho y la Cámara Internacional de Comercio, licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Actualmente es director de Asuntos Jurídicos de la Unidad Jurídica y Normatividad de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Ha tenido otros cargos como secretario técnico de la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante en la Cámara de Diputados en la legislatura 62, jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, coordinador jurídico del Grupo Aduanal, jefe del Departamento de Asuntos Normativos de la Dirección General de Normatividad Técnico Penal de la Procuraduría de la República. Ha sido en el sector privado abogado de la Asociación de Despachos Álvarez Valenzuela Asociados, Núñez Rodríguez Asociados, Garza Tello Asociados, abogado junior en el despacho Müller en Barcelona. Y bueno, y ante todo es profesor de nuestra división. En este semestre está ayudando a impartir la materia de Derecho Internacional Privado. Bueno, pues sin más preámbulos, los dejo pues con el maestro Jaime Steitz. Maestro, por favor, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos. Quisiera empezar yo, agradezco primero a nuestro director, el doctor Contreras, a nuestro director del SUA, a maestro Fausto Razo y por supuesto a usted, maestro, que siempre con tanta vehemencia nos ayuda en estas actividades, igual que la doctora, la maestra. Bueno, al grano. El hecho de ponerle o de nombrar o denominar la importancia del estudio de derecho marítimo en México es porque hay que reconocer o honrar a quien no merece esta gran casa de estudios. No pretendo ni piratearme, no pretendo ni encauzarme en otra cosa más que el reconocimiento al mismo nombre que le da uno de los profesores más importantes que esta universidad ha dado en cuanto a la materia marítima, que es el doctor Eusebio Salgado Salgado. Obviamente lo hago desde el punto de vista de reconocimiento al nombrar también esta conferencia como la que él puso, dado como un legado que seguramente él nos da y nos seguirá dando por muchos años. Por esa razón la intitulé igual. Empezamos.
Los antecedentes del derecho marítimo y del derecho del mar tienen años, ¿no? Les puedo nombrar y nos podemos aburrir si quieren. Pero es importante que tengan ustedes en cuenta que esta materia no solamente es con respecto a darle una difusión a qué es el derecho marítimo, yo les expliqué la parte internacional y demás, no, sino porque desde los inicios del derecho de la regulación del derecho, en el Código Manu en India, los inicios, desde que nosotros tenemos uso de razón que nos enseñan en la escuela, ya hay comercio, ya hay barcos, ya hay intercambio comercial, intercambio de personas, intercambio de bienes y aparte movilidad. Como unos ejemplos, el Código de Manu empieza más o menos la parte de los fletes y el transporte marítimo, el Código de Hammurabi, la Lex Rodia, y la vorágine de instituciones jurídicas que se han hecho hasta llegar a lo que es una conglomeración de un cuerpo internacional de 176 países que están dentro de la Organización Marítima Internacional, que regula día a día, desde los zapatos que traemos, que siempre les digo a mis alumnos, desde el teléfono que usamos, desde las micas de los lentes que traemos, y sobre todo en un punto de vista donde, y déjenme hacer la referencia, ¿no? Se acaba de firmar el TEMEC, y hasta ese punto estamos llegando. De esa magnitud es lo importante del derecho marítimo en México y en el mundo, porque es no solamente el único, es el más seguro, es el más barato, es el que tiene mayor seguridad y el que es el que es el socialmente más responsable de todos los transportes del planeta. Y obviamente el que tiene mayor importancia y que le da más auge a la parte medioambiental. Y todo empezó cuando un señor llamado Hugo Grocio dijo que los mares eran libres para todo el mundo, lo cual eso, más o menos, cuando fue escrito o cuando propuso esta arte en el siglo XIV-XV, pues no estaban tan de acuerdo los que eran libres del mar. ¿Y cómo se delimitaba y por qué decía que el mar era libre? Pues porque el alta mar es de todo el mundo, de todas las personas. ¿Y cuál era la medición? Se dice, eso lo pueden corroborar, que el mar libre se medía a través de la distancia que llegara una bala de cañón disparada desde la playa. Así de sencillo. No teníamos ningún otro tipo de mediciones. Pero luego, la contraparte decía que los mares no eran libres, que eran cerrados, el mare clauso. ¿Y por qué lo decían así? Pues eso decía o eso significaba que los dueños del mar, en ese entonces, decían que no todo era libre, que tenían que pagar un derecho, que no de todo el mundo era el mar. Si ustedes pueden imaginar ejemplos como hoy, antes decía que había 3 millas náuticas y de ahí para adelante era libre, y luego tenemos lo que hasta ahora se regula, que es una distancia mucho mayor, por una sola razón que ahorita veremos. Ahora bien, la conclusión de esta discusión del siglo XVI terminó en 1982. Estamos hablando de más de 4 siglos de discusiones, de guerras, de invasiones, de no tener la razón de ser, del por qué existía una delimitación y el por qué no existía una liberación. Sin embargo, resulta ser que en todos estos estudios y en todas estas conferencias, en todas estas hechos de la realidad antes de la Segunda Guerra Mundial, se toma en cuenta que la libertad de los mares debe de ser desde el punto de vista del ser humano para su explotación, para la diversificación, para la manutención y para la protección del fondo marino. Eso es lo más importante porque es no solamente el único recurso que tenemos, que hasta ahorita sabemos que es un poco inacabable el mar. La fotosíntesis, etcétera, el ciclo del agua, tiene que ver con todo este tipo de
Tiempo después, se crea a través del comercio y de conformidad con el derecho internacional público, la Organización Marítima Internacional en 1948, pero los que han tenido la oportunidad de estudiar derecho internacional público sabrán lo que es el Customary International Law, que es el derecho internacional consuetudinario. ¿Qué quiere decir? Que es la parte erga omnes, la que todos tienen que tomarse en cuenta. ¿Y cómo empezó todo esto? En el seno de las Naciones Unidas, a partir de después de tener unas conferencias sobre la delimitación de la plataforma continental, del mar territorial y de la zona de pesquerías, como le llaman, existió un señor que se llama Alvis Pardo. El señor Alvis Pardo se le toma en cuenta o se le conoce como el nuevo padre del derecho del mar. ¿Y cuál es la diferencia entre el derecho del mar y el derecho marítimo? Ustedes preguntarán. Pues el derecho del mar es el único derecho, para mi punto de vista, que a cabalidad se cumple en cuanto al derecho internacional consuetudinario con respecto al respeto de otras naciones que no han sido firmantes de una convención internacional. Es decir, en el seno de las Naciones Unidas, cuando existe una convención internacional, al momento de votar, si países que votaron en contra no están de acuerdo, pero la mayoría ha hecho que se tome en cuenta esta convención, tienen forzosamente que respetar lo que la mayoría pasa, lo que la mayoría decide. En 1977, después de dos grandes discusiones sobre la plataforma continental y sobre el mar territorial, Alvis Pardo, que dicen, se sentaba siempre junto a México cuando estaba el embajador Jorge Castañeda, decía que platicaba mucho con él, y uno de los y eso lo pueden corroborar en la última conferencia que dio el secretario general de la Organización Marítima Internacional aquí en México hace un año, donde narra que la casualidad de que estuviera Malta y México juntos era por orden alfabético, y discutían mucho. Siempre hubo o como sabemos, los países en desarrollo, los países en vías de desarrollo, siempre hubo cierta rivalidad, por obvias razones, con los países desarrollados, y en esas épocas se necesitaba tener ya la delimitación de las fronteras marítimas por muchas razones, por la parte de los recursos naturales, por la parte de la explotación y exploración de petroleras, por la parte de la explotación del fondo marino, por la parte de cuál es la delimitación entre una nación y otra cuando había bocas o cuando había... por muchas razones. El señor Alvis Pardo tuvo la virtud de juntar a las 77 naciones en vías de desarrollo para hacer un pool de estados independientes que dieran ellos la razón por la cual tenía que haber una nueva medición para otorgar derechos a todos los países de estados libres. Es decir, todos los países que tienen playa, incluso los que no tienen playa, tienen derecho a explotar el mar. Todos. No hay uno solo que no tenga derecho a explotar el mar y tener mar territorial y zona económica exclusiva. Todos, incluso si ustedes pueden pensar, Mongolia, por ejemplo, Etiopía, que no tienen playa, tienen derecho a tener una bandera enarbolada en el barco, tienen derecho a explotar el mar, y tienen derecho a tener una zona económica exclusiva y un mar territorial. Todos en el planeta, todos tienen ese derecho. ¿Y por qué fue? Porque en esas reuniones de las Naciones Unidas, cuando se juntaron los 37 países, incluidos México, que eran de vías de desarrollo, se pusieron de acuerdo. Las historias más bonitas sobre el otorgamiento de este tipo de derechos, de derecho al mar, las pueden encontrar en una memoria que hasta donde yo sé, bueno, obviamente en la página interesante cuando fue la discusión de la Convención Internacional de Derecho del Mar de 82,
pero también lo pueden encontrar en un libro de un gran jurista también mexicano, que estuvo en esa negociación, aparte de don Jorge Castañeda, que es el doctor Alberto Secchi, que se llama Derecho del Mar y Derecho Marítimo. Lo pueden encontrar en internet y de verdad explica perfectamente el sentimiento de los países en vías de desarrollo, que se pusieron de acuerdo por primera vez para poder otorgar derechos a lo que los países desarrollados no querían. Incluso se dice que cuando Estados Unidos, que era el más renuente a tener esta medición, que ahorita les explicaré más adelante, días antes, estando en Nueva York, en una reunión, el señor Vizpardo, el señor David Attard, el señor Jorge Castañeda y demás, estaban reunidos y se presentan con el presidente de Estados Unidos y dijo: es que no queremos que vaya la votación de las Naciones Unidas en favor de otorgar derechos a 200 millas náuticas para todos los países, porque es demasiado. De un día al otro, cuando la votación estaba totalmente acordada y consensuada, de un día al otro sale en el New York Times que Estados Unidos no va. Fue entonces cuando la estrategia de los 35 países se escuchó la voz, donde se votó, donde la mayoría ganó, y a partir de entonces se crea el derecho del mar, está codificado, y la Convención Internacional del Derecho del Mar, que se respeta, que tiene como objetivo delimitar las fronteras marítimas y otorgar derechos desde la costa hasta 200 millas náuticas de la siguiente manera. Ahí pueden ver cómo dice que son, si ustedes ven de la playa hacia el mar, las primeras 12 millas náuticas es el mar territorial. Ese mar territorial tiene todos los países que tienen playa, digamos, tienen derecho como si fuera su propio municipio, tiene todos los derechos: cableado, intubado, derechos migratorios, derechos, como si el municipio se extendiera tantito, con todos los derechos del municipio, del Estado y de la Federación. Eso se llama mar territorial, donde la soberanía es completamente igual que en la tierra. Luego sigue, aquí inventamos, entre el mar territorial sigue la zona contigua, donde también es parte de la exploración y la explotación del propio mar, pero se va pidiendo derechos como siempre y cuando no se transmuten o se menoscabe el derecho de otro. Y la explotación de los recursos naturales, la explotación del subsuelo, la explotación de la plataforma continental y la investigación están hasta 200 millas náuticas de todos los países, como si la vara de cañón llegara hasta 200 millas náuticas, para que me entiendan. Pero eso, si ustedes lo ponen en una parte global, pues va a chocar con otros países. Incluso, si ustedes ponen en perspectiva a Chile y Argentina y los mandan hacia el Polo Sur, ellos tienen la capacidad o tienen territorio en la Antártida porque les alcanza a llegar. Toda esa franjita, en línea recta, digamos, es parte de la zona económica exclusiva de Chile y Argentina. Pero así empecemos a pensar de Oceanía, Nueva Zelanda, Indonesia, y hacia arriba igual. ¿Quién está bajo el Polo Norte? Pues bueno, Groenlandia, Islandia, Rusia. Sí, espero ser un poco claro, ¿no? Por eso a lo mejor me apasiona tanto, porque nadie puede imaginar que la fricción jurídica como en el mar fue el antecedente, por ejemplo, del derecho espacial, y pensar que por donde pasan las órbitas de los satélites también es parte del territorio hacia la estratosfera de cada país. Eso el derecho lo protege, es el derecho, no lo tutela, pero bueno, es exigible por derecho internacional constitucional, por ejemplo. Otra, a partir de eso existe el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, el International Tribunal of the Law of the Sea. ¿Y qué resuelve? Pues las controversias entre los países por la delimitación de sus fronteras.
Una de las fuentes de derecho, como ustedes pueden saber, para nuestro país son los tratados. Y siempre, ahora, y más en boga desde esta administración, que yo no sé por qué, que siempre debe haber estado en boga, fue la delimitación de nuestro mar con dos países, que no son conflictivos, simplemente exigen lo que su derecho corresponda, que es Estados Unidos y Cuba. Y bueno, tenían la bendición de tener a México enfrente, que también tenía que, obviamente, delimitar sus fronteras. Se ha hablado del efecto popote, la explotación de los Estados Unidos por el subsuelo, etc. Y eso sí estuvo incluso durante muchos años, incluso cuando existió el primer convenio internacional entre México y Estados Unidos por esa delimitación. En este resultado del derecho del mar, como derecho internacional público, del derecho internacional constitucional, obviamente existió la controversia de dos espacios. Ustedes también, si se imaginan dónde está el Golfo de México, tenemos dos límites, hacia el norte y hacia el oriente. En el norte pues está Estados Unidos y en el oriente está Estados Unidos y Cuba, donde había una controversia complicada en dos polígonos. Ya viéndolo de frente, el mapa mundi, el del lado izquierdo del occidente, el del lado derecho el oriente. Y había dos polígonos que no tenían delimitación y que siempre se ha formado desde que existió la CONMEMAR y mucho antes, de un convenio internacional para la delimitación de los mismos. Pues para beneplácito, déjenme decirles que eso ya está totalmente decidido, porque incluso éramos el último país, o de los pocos últimos países, Cuba, Estados Unidos y México, en los tribunales internacionales, porque ellos estaban declarando poco más de millas, poco más de millas menos, poco más de millas más, y no había una declaración. Sin embargo, a partir de que se empieza a hacer la nueva legislación con respecto a los bienes petroleros de este país, tuvo bien el gobierno mexicano, a través de negociadores internacionales de nuestro país, en por fin dar una delimitación en las dos fronteras más importantes marítimas que tiene el Golfo de México. El Senado de la República y el Gobierno de la República hicieron todo lo posible para tener esa delimitación, para entonces tener una regulación adecuada, o al menos eso se piensa, adecuada, interesante a largo plazo, y una reforma petrolera. Sí, es cierto, el pretexto fue el petróleo, pero nos dio la oportunidad de ya tener una delimitación exacta de la delimitación del polígono occidental y del polígono oriental, el primero con Estados Unidos, el segundo con Estados Unidos y Cuba. Después de haberse creado el Tribunal de Derecho Internacional del Mar, cuando se dio a conocer y cuando tuvo vigencia la Convención Internacional de Derecho del Mar, se crea la organización que conglomera a los que ahora son 176 países que tiene la Organización Marítima Internacional. Eso existió no de casualidad. En 1948-1954 se crea, pues bueno, había ya antecedentes del por qué tenía que existir una organización. No me lo van a creer, pero esta organización internacional sí vive de la consecuencia de catástrofes, o sí se creó por la consecuencia de catástrofes. Para empezar, tiene los tres tratados pilares de esta Organización Marítima Internacional. Es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, para los amigos SOLAS, por sus siglas en inglés. ¿Y por qué surgió? Y no me lo van a creer. Debido a que no había el número suficiente de barcos y de lanchas de salvamento en el Titanic. Por eso empezó. Dijeron, ¿cómo es posible que haya un barco que no tenga la suficiente medio de salvaguarda de sus pasajeros? Y así empezó hasta llegar a las consecuencias que ahora tenemos hasta en los aeropuertos, después del hito del 2001 del 11 de septiembre, porque ahí se creó a través de este convenio internacional en SOLAS el Código de Protección de Embarcaciones del PBIP, que es de la protección de embarcaciones e instalaciones portuarias, que especifica cada cosa que tiene que tener un buque independientemente de la tecnología que tenga. Pero no solamente eso, también en la OMI se tienen la protección de migrantes, la protección de
el medio marino, la protección del medio ambiente, de qué pintura no va a afectar, que se le va a pintar el casco y no va a afectar el agua, cuáles son las medidas de protección que existen entre un puerto y un barco. Obviamente la conferencia se llama la importancia del estudio de Derecho Marítimo en México. No solamente vengo a presumir o a decir que lo estudien porque a mí me gusta, no, sino porque todos y cada uno de estos conocimientos, incluso nuestra Constitución, nos obliga como mexicanos a saber cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos a partir del artículo 27 constitucional, de qué es lo que tiene nuestro territorio y qué es lo que nos corresponde proteger. Otro convenio marco de esta organización es el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques del 73 y su protocolo del 78, así como el del 97. Y tiene 5 anexos, entre los cuales incluye la pintura, incluye el tonelaje, incluye que no contaminen a las especies marinas, pero no por desdeñar lo anterior, el que ahorita, o el que México siempre ha sido difícil de que se apruebe, es el más importante ahora para la tecnología y debido a los combustibles que se están usando, que es la erradicación de los gases de efecto invernadero. O sea, no solamente están pensando en las especies endémicas del mar, sino están pensando en la protección de lo que respiramos y de la sustentabilidad. Y por último, no solamente estamos hablando de negocio, ni estamos hablando solamente del medio ambiente, sino también de la Organización Marítima Internacional con todos los 136 estados que lo conforman y las organizaciones internacionales, privadas y ONGs se preocupan por la capacitación y la protección de la seguridad social de sus marineros o marinos, de la gente del mar. Por lo tanto, el último es el Convenio Internacional sobre las normas de formación y titulación y guardia para la gente del mar, llamado Convenio de Formación, pero también para los amigos el STCW, por sus siglas en inglés. Ahora bien, no solamente ya vamos a entrar a la parte que es parte del estudio, la parte de la conferencia, que es que esta Organización Marítima Internacional, junto con el Comité Marítimo Internacional, que es otra organización de carácter no lucrativa, que se creó en 1897, que define, que propone, que siempre está a la vanguardia del estudio del derecho marítimo y del mar en el mundo. Pensó la organización que no solamente necesitaba los usos y costumbres de aquellos entonces, si quieren, de los galeones ingleses, o pensar en las mutualistas internacionales como Lloyd's para poder proteger las mercancías, o para poder hacer regulación internacional en materia de compraventa de mercancías, o hacer los conocimientos de embarque, o no solamente eso, sino también pensó en la capacitación de los especialistas que la Organización Marítima Internacional tiene que tener para los fines en todo el mundo. No solamente en las escuelas privadas como Tulane de Estados Unidos, como Southampton en Reino Unido, donde se ve Titanic, son las escuelas privadas y públicas por las que se da esta especialidad. Sino que también pensó en 2 grandes organizaciones. Una técnica completamente para ingenieros, naval completamente, que se encuentra en Suecia, donde muchos capitanes y muchos contramaestres mexicanos han sido egresados y que ahorita en este momento están navegando y que son parte de navieras mercantes y de la marina, de la Secretaría de Marina, que han estudiado y saben estos conocimientos y los aplican en este país. Eso es por la parte técnica, que es la Universidad Marítima Internacional, the World Maritime University, que está en Malmö, Suecia. Y la otra es obviamente la regulación para nosotros que somos especialistas en derecho. Es decirles que en esta universidad han sido egresados hasta el momento 8 mexicanos. Pero por otro lado tenemos, y somos un país en vías de desarrollo, pero por otro lado tenemos el ejemplo que Nigeria tiene 35 abogados de este instituto. Y yo me pongo a pensar, pues yo creo que México no tiene suficiente más como para que haya más especialistas. O dio alguna razón por la cual no se proliferó el estudio del derecho marítimo en este país. Porque si no mal recuerdo, creo que el 80% de nuestras mercancías en este momento se manejan por barco, incluso con Estados Unidos y en el mundo.
O a lo mejor no existen las 17 administraciones portuarias interiores, no son suficientes con las 102 terminales que existen en este país. O a lo mejor viene desde los ancestros de los aztecas que fueron centralistas y no ocurrieron hacia el mar. O hubo algún acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial que no existiera hasta que en el 94, después de una gran labor por parte de la Marina Mexicana, de la Secretaría de Marina, que hasta los 70 tuvo el mandato de los mares como Autoridad Marítima Nacional, y luego se pasó a Comunicaciones y Transportes, y por algo no hubo. O fue la parte de la nacionalización de la banca, o fue la privatización, o fue la parte privatizadora en el 94 cuando entramos al GATT. No lo sé qué fue, pero creo que la importancia de saber o que haya especialistas en derecho marítimo en este país es fundamental, no solamente para la sustentabilidad de nuestro entorno como abogados, sino además porque comemos pescado, compramos cosas que vienen del extranjero, la infraestructura que llega de todo el mundo para poder hacer túneles dentro de los que van a ser los carriles, que van a ser los ferrocarriles, llegan por barco. Y aparte, somos un país que tiene la oportunidad de ser lo que llamamos los maritimistas, ser un cargo country. O sea, tenemos la mercancía suficiente para poder intercambiar por parte de nuestros puertos públicos. Claro, no todo es la culpa de la historia. También a veces la legislación nos ayuda. Incluso cuando se prolifera o se hace ahí, o se hace promoción por la cual se debe de invertir en este país, a lo mejor no fue prioritario tampoco. Pero creo que ahora estamos en el mejor momento para seguir pensando de cara de la costa en adelante, teniendo embarcaciones mexicanas o proliferando una cosa que se llama el cabotaje, que más adelante abordaré. Siguiendo con el paso de los años y hablando de la Organización Marítima Internacional, sí quiero hacer un reconocimiento a los que se les debe de hacer reconocimiento en este país. Me han de faltar nombres, seguramente. Pero todo empezó en esta universidad para estudiar el derecho marítimo en este país. Y quien lo empezó fue el doctor Raúl Cervantes Ahumada, que todos los maritimistas de este país, todos, incluso los estudiantes de derecho mercantil, que no solamente tiene el libro de derecho marítimo, el doctor Cervantes Ahumada fue un impulsor del derecho internacional público, un impulsor del derecho internacional privado y un impulsor del derecho mexicano en materias como esta. Por lo tanto, esta conferencia también es para hacer un reconocimiento a ellos que los van a nombrar uno por uno. Doctor Raúl Cervantes Ahumada, el ministro Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, que fue uno de los negociadores de la Convención Internacional de Derecho del Mar, a don Jorge Luis Vallarta Marrón, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, el doctor Alberto Sekeli, que es otro de los negociadores más importantes en esa misma convención, el doctor Ignacio Melo, que fue alumno ya del doctor Cervantes Ahumada, que es un exitosísimo jurista a nivel privado. Por supuesto, el doctor Eusebio Salgado, que es el más grande impulsor dentro de esta universidad, todavía, en todas las facultades, incluso es profesor emérito de la universidad. El doctor Omar Olvera de Luna. Eso es como que la parte primera del derecho marítimo en el siglo XX en este país, de los especialistas que existen. Unos ya han fallecido, otros y la mayoría sigue viviendo. Luego tenemos otra generación de especialistas en derecho marítimo que dieron la cara, que han sido de esta universidad o de otras, como el licenciado Juan Carlos Merodio, el licenciado Gualterio Pinedo, el licenciado David Enrique Rosas, que él, no sé si bien o mal, pero es derecho vigente, fue el que negoció la Ley de Navegación y Comercio Marítimo actuales, que obviamente muchos de los juristas que nombré al principio pues no están de acuerdo, y además puede decirse que tropicalizar todas las leyes internacionales en common law en un país como el nuestro a veces no es tan fácil. Sin embargo, creo que es necesario una legislación que pueda regular todos y cada uno de los pasos que existen y como va avanzando el mundo, ¿no? Y don David Enrique Rosas incluso fue nuestro propio representante en la Organización Marítima Internacional. El licenciado David Garza Luis Esparza, el licenciado Rafael Murillo Arredondo, y los que siguen,
he de decirles que están creados en un ambiente tanto privado como público, que en este momento en la vida de México han sido importantes para la negociación, no solo de tratados internacionales que delimitan nuestras fronteras, sino negociaciones para que no exista mayor abuso y una proliferación y un avance en materia de derecho marítimo. Ellos son Miroslava Dolagibel, Roberto Figueroa, Mayra Escobedo, Joaquín Álvarez de Castillo, Jorge Quiroz Richards y nuestra maestra también aquí de la universidad, Abigail Díaz de León. Asimismo, quiero decirles que ahorita personas de 27, 28 años han terminado una maestría, que están ahorita en la Autoridad Marítima Nacional y que una de ellas no solamente ha sido reconocida internacionalmente, sino que, aparte de ser teniente de la Marina de México, ha sido invitada a la Organización Marítima Internacional por varias razones y por citar dos de sus trabajos más importantes universitarios. Y además tenemos a otro joven que no tiene más de 32 años, que ha hecho un papel sinceramente muy fuerte dentro de la Organización Marítima Internacional como nuestros representantes, y un reconocimiento a ellos. Ahora, el derecho marítimo en México, ¿por qué se da? Pues fácilmente les puedo decir que pues por las fuentes del derecho marítimo, que son nuestra Constitución, el artículo 27, los Estados y convenios internacionales, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal de Puertos Cerrados. No vengo a darles una clase de derecho marítimo, vengo a decirles el por qué tienen que estudiar el derecho marítimo y la importancia por la cual debe haber especialistas en esta materia. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les comentaba. Se traduce por fin la delimitación de las fronteras marítimas que siempre se ha peleado y siempre en nuestra ignorancia, o bueno, no sé si en nuestra, pero decir es que Estados Unidos nos está robando el petróleo, pues aquí está la razón por la cual ya no lo puede hacer. Y si lo pudiera haber sido, y si lo pudiera haber hecho, aquí está la delimitación de dónde está y cómo está y para qué está. Sí sé que se tardaron más de 40 años en hacerlo, pero es teniéndolo que trascender y tiene que ser respetado. Asimismo, en México, la primera vez que se hizo una regulación por parte del Estado mexicano fue en 1854, en 1889, ya cuando existía el derecho marítimo. La segunda vez fue en 1963 y es muy interesante la vida del derecho marítimo en México. En principio todo el mundo pensaría que tendría que ser por la parte naval. Sin embargo, en los 70s hubo una visión diferente debido igual a los acontecimientos del mundo. Si ya empezaban con las negociaciones del GATT y ya empezaban con la liberalización de muchos de los puertos en el mundo, se pensó que en lugar de que estuvieran en la Secretaría de Marina, pasaban a las comunicaciones y transportes la parte mercante, más no la parte de seguridad. Durante más de 40 años, la parte regulatoria sobre marina mercante y el comercio marítimo en México estuvo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, donde establece los permisos de navegación, donde establece las cartas de mar para los marineros, donde establece los convenios internacionales en materia mercantil, donde se establece los permisos para la navegación lacustre y la navegación marítima. Sin embargo, después de muchos intentos, en el 94 cambia la primera ley de navegación y comercio marítimos por la privatización o la etapa privatizadora del 94 de sexenio, lo que dio a conocer o le dio la oportunidad, por decirlo de alguna manera, a este país para empezar a iniciar casi como en todo el mundo, dadas las condiciones económicas de nuestro país, y creó en la ley de puertos las administraciones portuarias federales, que ahora, después de 25 años, casi 30, empiezan a tener ya mucha de una vida propia, digamos, siendo paraestatales del Estado mexicano, porque las 17 APIs que existen son 14 paraestatales, 2 que son de Fonatur y una que es totalmente privada, que es la de Acapulco. Esto dio a que, con el paso del tiempo,
a través de la seguridad. Incluso se dio aquí a conocer algunas reformas fuertísimas en el 2016, pero primero se pensó en que hubiera una liberalización todavía mayor para poder darles oportunidad a los buques mercantes mexicanos en poder hacer navegación interior, lo cual está reservada para los mismos. Sin embargo, por no tener barcos con bandera mexicana, se les da un permiso a barcos de bandera extranjera para hacer lo que los mexicanos no pueden hacer, porque no existen embarcaciones suficientes o el expertise para hacerlo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el estudio del derecho marítimo en México es para eso, para proteger a la bandera mexicana, para proteger el comercio en México, para poder hacer un intercambio comercial correcto y que incluso cuando existan permisos para extranjeros podamos defender nosotros y podamos hacer una defensa correcta de controversias, pero también para prevenir las mismas. Por eso se me hace que los 20 o los 25 que nombré anteriormente se me hacen muy poco, porque sigue habiendo abandono de buques, porque sigue habiendo, no hay una parte que incentive al estudiante de Derecho mexicano a estudiar Derecho marítimo, porque es lo más raro. Si ustedes me preguntan cuál es el número mayor de marinos mercantes que existe en el país, no van a creer de qué estado de la República son. Ustedes me dirán, no, pues de Baja California, o de Campeche, o de Tabasco. Pues no, son de Puebla y de Tlaxcala. ¿Por qué? No lo sé. No importa. Está bien que sean de Puebla y de Tlaxcala, pero es lo mismo. No estamos, siempre que trato de dar clases de Derecho Marítimo, Derecho Internacional Privado, digo, no, ya no piensen solamente localmente, piensen globalmente, sean mexicanos, pero en el mundo global. Tenemos que ver del centro hacia afuera, en muchas razones. Y la materia marítima, si es la parte comercial más importante del planeta, no hay los suficientes abogados en este país que tengan esa expertise. No está desperdiciada, pero tampoco es justo que haya un oligopolio nada más. Lo fundamental es que ustedes estudien estas materias: telecomunicaciones, competencia económica, inversión extranjera, derecho marítimo, derecho del mar, derecho espacial. Ya no, o sea, obviamente si no tienes las bases del derecho civil y del derecho penal, que es muy loable porque si es necesario, porque es el Estado mexicano y es el derecho que nosotros tuvimos, por supuesto. Pero mi intención aquí no es solamente que con los conocimientos, que a través de los conocimientos que tenemos de la universidad o de las facultades de derecho de este país, podamos tener la visión de tener otro tipo de especialidades, no solamente la parte tradicional, por decirlo así. E incluso el derecho marítimo, hay países donde el derecho marítimo es como el derecho local, por decirlo de alguna manera. O sea, pululan los abogados marítimos en un país como Malta, que tiene 400,000 habitantes y menos de un puerto. O sea, y no solamente porque existe esta maestría de la ONU ahí, ¿no?, de la Organización Marítima Internacional, hay 45 abogados en un país de 400,000 habitantes que tiene solamente un puerto. Y México tiene 17 terminales enormes, que son las AFIS, y tiene 117 terminales internas y también hay lacustres, y solo tenemos 35 abogados o 23 abogados, o 33 especialistas de derecho marítimo. No solamente les estoy diciendo que es una oportunidad de trabajo, es una oportunidad de especialidad. Y no nada más se quedan los barcos. Estamos hablando de la producción de pescado, de la producción de tilapia, de la producción de camarón, en la pesca del atún. La UNAM tiene, por ejemplo, 2 barcos investigadores para el fondo marino. ¿Quién fleta el barco? ¿Quién hace el registro del barco? ¿Por qué no un estudiante de Derecho? ¿Por qué no mandan a un abogado a ese barco investigador? No para ver a lo mejor, o a lo mejor para ver el proceso de ciertas especies endémicas, no, sino para que diga, mira, pues aquí es la delimitación, hasta aquí puedes, este es el mundo. Nos encontramos una vaquita marina, bueno, pues es una resistencia a que no haya extinción. Pues entonces aquí es un momento donde el abogado tiene que decirle al Estado mexicano, en este lugar de conformidad a la Semarnat, de la SAGAT, y demás. A eso me refiero. No hay quien sepa de esto. Habemos muy pocos. Eso es lo que trato de transmitirles. No lo que existe en materia de regulación. Ellas son, por ejemplo, las autoridades marítimas que tenemos en nuestro país.
Secretaría de Comunicaciones, Marina, la Coordinación de Puertos, la Dirección General de Marina Mercante, las APIs, etc. E incluso a partir de 2016, de estar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el gobierno mexicano decidió cambiar la ley de navegación y regresar de nuevo a la Secretaría de Marina, a la Unidad de Capitanías de Puerto y de Asuntos Marítimos, la Rectoría del Estado. Incluso es muy correcta la ley de puertos, donde dice que la Autoridad Marítima Nacional es la Secretaría de Marina, en coadyuvancia con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y sí, la verdad es una promoción a que sigan estudiando. Él es el secretario general del medio, ellos son los egresados del Instituto Internacional de Derecho Marítimo Internacional, y ahí nada más somos 6, y apenas somos 9. Estudian Derecho Marítimo. De verdad es no solo fundamental, es cotidiano, es de la vida diaria. A eso vine a decirles nada más, incentivar a que ustedes tengan la oportunidad de poder estudiar una materia que la facilita la Universidad Nacional, que tenemos especialistas en Derecho Marítimo como el doctor Salgado, y que están también, y hay otros, por ejemplo, que nos gusta la materia, que estamos al alcance de su mano, que todos están en internet. Tú le pones IBI, le pones Derecho Marítimo y todos, no hay un solo maritimista, incluso aunque sea privado, incluso por la envergadura de los asuntos que lleva, no hay uno solo de verdad, uno solo. Si somos 35 o 24 o 33, no hay uno solo que no les voy a contestar la llamada. De ese tamaño es que estamos preocupados, yo quiero decir, por lo menos de mi generación, que estamos preocupados porque no hay abogados en Derecho Marítimo. Es lo que les voy a transmitir. Si tienen alguna duda, yo estoy abierto para cualquier pregunta. Si tienen alguna. Díganme. Buenos días. Me gustó mucho la manera en cómo transmite el mensaje de la importancia, porque a veces en nuestro país se piensa que es una actividad exclusiva del Estado. Pero yo creo que es un poquito ya aterrizándolo y concretándolo la actividad comercial de México, Sí. que muchas de estas regulaciones también nos impactan, que a lo mejor no sé si el gobierno federal, a través de la Administración General de Aduanas, de las diferentes dependencias, no le da la importancia de transmitir ese mismo mensaje. Por ejemplo, en Solas, yo recuerdo hace 2 años que existió mucho ruido en los importadores, porque nos movíamos de un esquema de tener que calcular el peso de los contenedores con una fórmula matemática a realizar un pesaje real para efectos de seguridad del buque. Y es hoy en día lo que sigue sucediendo, ¿no? Que los importadores, pues, honestamente, no le dan la importancia suficiente a declarar el peso real y prefieren hacerlo con una fórmula matemática, aunque eso ponga en riesgo la seguridad del buque. Y la segunda pregunta sería si nos puede compartir un poco qué ha estado haciendo el Estado en general y el Estado mexicano respecto a la saturación de lo que se quejan un poco los importadores y las propias empresas, ¿no? La saturación en Manzanillo, en Veracruz, en Lázaro. Claro, pues mira, por la primera pregunta yo solo he de contestarte, obviamente sí, creo que es, explico muy rápido, la cuestión aduanera en la parte de la regulación de la misma que sale cada 3 meses en las reglas generales de carácter del comercio exterior, cambian. Entonces, primero a lo mejor, como tú dices, puede haber sido un peso real y luego un peso de fórmula matemática. Eso obviamente afecta la parte de recaudación por parte de la aduana, dependiendo del peso y dependiendo del riesgo del propio barco, si es que pudiera tener algún accidente por el sobrepeso o por solamente un cálculo matemático o un cálculo real, ¿no? Obviamente existen las sanciones y existe, por supuesto, una revisión no aleatoria, sino además de con conocimiento de causa por cómo está hecho el barco, cuál es el conocimiento, cuál es el tiempo de atraque, etc., ¿no? Para contestar un rato. Y la segunda, la saturación no solamente es un tema mexicano, simplemente, y no nada más es un tema marítimo, es un tema del sistema nacional de seguridad, completamente se me ocurre, obviamente porque solamente tenemos 4 puertos fuertes, que durante más de 25 años han sido los que han sido pujantes: Veracruz, Altamira, Colima, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues lo que está haciendo y lo que debe de hacer el Estado mexicano es proliferar el cabotaje, que es la navegación interna entre terminales más pequeñas, con menor carga, y que no solamente sean los supercontenedores o los supergranaderos, para entonces tener un desfogue de las mercancías que están llegando y que se están importando y exportando. Es una de las tantas. Además de que la legislación
como que creo que está un poco rezagada en términos de la propia intercambio de información entre todas las autoridades, para que sea más rápido el arribo y el más rápido el despacho de los mismos, para que además no generen dinero de más, o que se esté pagando más impuestos o más estadías en el propio puerto, para que exista un mayor flujo de intercambio. No es tanto que sea ineficiente, es que la legislación a veces no te permite tener el tiempo suficiente para que todas las autoridades revisen, porque el intercambio de información, incluso con la aprobación del convenio de clasificación del 69 y sus reformas, que es el que dice que el intercambio electrónico con todas las autoridades exista. Tiene que haber un reglamento que obviamente tiene 2 años esta facilitación, o 3, con todas las nuevas directrices de la ONU. Pero creo que incluso repartiendo en cabotaje por mexicano las mercancías entre diferentes puertos sin utilizar tanto carretera y avión y tren, pudiera ser una de ellas. Muy bien, pues agradecemos al licenciado Jorge Humberto Jaime Telles, que ha hablado de este tema. Y miren ustedes, aprovecho para comentarles, el doctor Jorge Agustín, que es el director de nuestra facultad, nos ha instruido para que organicemos este tipo de conferencias, para atraerles temas a ustedes, para que al momento de que ustedes tengan la posibilidad de optar por el título de licenciado en Derecho, tengan temas que para poder desarrollar su tesis, su trabajo recepcional. Así es que, bueno, agradecemos esta conferencia sobre la importancia del estudio de Derecho Marítimo en México al licenciado Jorge Jaime Telles, y los invitamos para que estén con nosotros en la siguiente conferencia sobre el error judicial, su indemnización a las 10 de la mañana. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, maestro.